Quedan menos de 24 horas para que mañana, el 14 de abril del año 2026, se cumpla el 114 aniversario de unos acontecimientos que han marcado la historia de las finanzas durante más de un siglo. Me refiero a unos acontecimientos que permitieron la creación de la Reserva Federal, un proceso que viene muy bien recogido en un libro que te recomiendo que te leas, que se llama The Creature of Jekyll Island, de Edward Griffin. La creación de la Reserva Federal no habría sido posible si previamente no hubiese ocurrido esto mañana hace 114 años, que consiste básicamente en el hundimiento del Titanic. Sí, dos acontecimientos inconexos aparentemente, pero que uno habilitó la creación del siguiente. El Titanic portaba entre sus camarotes a una serie de empresarios, entre ellos Astor y otros muchos empresarios, banqueros, industriales de la época, que se oponían directamente a la creación de la Reserva Federal. Este acontecimiento, que podría ser casualidad o no, saca tus propias conclusiones, fue lo que permitió, fue lo que abrió la ventana de oportunidad para que se crease la Reserva Federal. Y 114 años después, la aprobación de la ley Clarity, el 14, es decir, mañana o pasado, el 15, puede ser la ventana de oportunidad que suponga también el hundimiento de un proyecto que hasta ahora era indispensable, pero que desde que se apruebe la ley Clarity deja de ser indispensable. Un proyecto del cual te he hablado muchísimas veces en este canal, por ser poco transparente, que es nada más y nada menos que USDT. Tether. Y en el siguiente vídeo te voy a explicar por qué, después de la aprobación de la ley Clarity, Tether deja de ser útil o más bien pasa a dejar de ser indispensable. Que por cierto aprovecho para animarte a seguirme en la antigua Twitter, ahora x.com, donde voy publicando contenido en formato texto y otro tipo de reflexiones más al día que en el propio canal de YouTube. Y publiqué este artículo donde recojo una serie de reflexiones sobre los paralelismos históricos entre lo que vivimos hace 114 años con el hundimiento del Titanic y la creación de la Reserva Federal, trazando los paralelismos y las similitudes con la aprobación de la ley Clarity el 14 o el 15, y cómo eso abre la ventana de oportunidad para que Tether deje de ser indispensable. Si me buscas en x.com, ten cuidado con los perfiles falsos. Lo que estás viendo en pantalla es la única cuenta oficial, @iscoachfo. Pero sigamos con la historia. Como pequeña curiosidad, en realidad el Titanic no se hundió el 14 de hace 114 años, sino que chocó contra un iceberg el 14 y posteriormente, unas horas después, el día 15, fue cuando se hundió definitivamente. Y a día de hoy podríamos estar viviendo de forma simbólica exactamente el mismo proceso, cerrando un ciclo en exactamente las mismas fechas. Ya has escuchado mis críticas a Tether durante más de 4 años, porque es una empresa opaca que, por primera vez y después de 180.000 millones de dólares, una empresa, una de las Big Four, decide auditarla. No significa que el resultado de esa auditoría vaya a ser positiva, pero al menos alguien se anima a auditarla. Después de 180.000 millones de dólares emitidos, creo que ya tocaba. Y si me sigues desde hace 4 años, sabes que hemos cubierto muchas veces cómo esa moneda en realidad, esa moneda estable, no está respaldada uno a uno realmente. Es decir, es mucho más frágil de lo que los usuarios realmente entienden. Y Tether hasta ahora se le ha permitido que existiese porque cumplía una función. Cumplía una función muy importante para el sistema financiero, que consistía en nada más y nada menos que en absorber la deuda americana. Por eso se ha permitido que operase a pesar de los niveles de opacidad que tiene, porque cumplía una función. Los reguladores estaban dispuestos a mirar a otro lado por la sencilla razón de que, aunque fuese opaco, al menos cumplía un propósito que beneficiaba a Estados Unidos, que es absorber esa deuda por parte del sector privado. La deuda americana tenía una nueva vía de escape, el sector de activos digitales. Y por eso la aprobación de la ley Clarity es tan importante, porque va a permitir una vía de escape a toda la deuda americana que probablemente veamos que entra en problemas en los próximos meses, días o semanas. Ya sabes que en algún momento veremos cómo los países se deshacen de los bonos de Estados Unidos, pero esto no ocurrirá hasta que la ley Clarity esté aprobada. Tienen que permitir que primero la ley Clarity esté aprobada, que exista esa vía de escape, y después veremos cómo poco a poco las siguientes piezas van cayendo. Ya no hace falta que los países compren deuda americana porque lo va a hacer el sector privado. Apple va a crear monedas estables en tu móvil, McDonald's va a emitir monedas estables en sus aplicaciones, lo va a hacer JP Morgan, lo va a hacer el Banco Santander y lo van a hacer todas las empresas que van a querer crear esos dólares digitales en tu teléfono inteligente de forma internacional. Y en ese contexto, emitir deuda americana que compren los países pasa a ser menos relevante. Pero también tiene otro daño colateral. Y es que algo que quiero compartir contigo, que se ha hecho muy popular en los últimos días, es que el sector de activos digitales ha interpretado como una noticia positiva que Irán decida aceptar Bitcoin o USDT, según dicen los medios de comunicación, como mecanismo de pago para pagar los peajes para que los petroleros pasen por el estrecho de Hormuz. Pero eso hace como consecuencia que Bitcoin y Tether pasen a estar en el punto de mira de Trump, del equipo de Trump. Sabemos, para recapitular, que Trump no suele reaccionar bien frente a las propuestas de
Irán. Irán cerró parte del estrecho de Hormuz para los barcos no aliados, para los petroleros no aliados, hace casi 5 o 6 semanas, el 28 de febrero del año 2026, y casi 6 semanas después nos encontramos con que Trump reacciona haciendo exactamente lo mismo, bloqueando el flujo de petroleros que quieren desembarcar y que salen de los puertos iraníes. Por lo tanto, siguiendo la misma lógica, no es muy descabellado pensar que todas las propuestas que vengan por parte de Irán van a ser automáticamente rechazadas por parte de Estados Unidos. De hecho, si miras sus propuestas, las propuestas de Irán en las negociaciones y las propuestas de Estados Unidos son completamente diferentes. No hay puntos de unión. Con lo cual no parece muy descabellado que una vez la ley Clarity esté aprobada, los activos propuestos, y repito, aquí lo importante no es la verdad o la mentira, sino lo que dicen los medios de comunicación, los activos propuestos por parte de Irán que cubran los medios de comunicación, que van a ser los que hagan las entrevistas y las preguntas a Trump y a su equipo, pasen a estar automáticamente en el punto de mira. Ya sabéis que hay una diferencia muy grande entre lo que cuentan los medios de comunicación y la realidad. Los medios de comunicación como por ejemplo Bloomberg y The Financial Times han estado contando las noticias de que Bitcoin era el activo escogido por parte de Irán para realizar esas transacciones, incluido también USDT. Pero ya sabemos por la entrevista que cubrí la semana pasada que Jim Richards ha dicho que en general no han especificado qué activos digitales. Han hablado de criptomonedas sin llegar a especificar. Pero esas no van a ser las preguntas que le hagan al equipo de Trump. Ya sabemos que Trump es muy propenso a querer acaparar los titulares y si un periodista decide preguntarle si va a aceptar a Bitcoin o USDT como mecanismo de pago, lo más probable es que imponga sanciones de algún tipo o intente restringir su actividad. Será en todo caso una noticia negativa. Pero eso, Trump, atacar a Tether o incluso a Bitcoin, Trump no lo puede hacer mientras no esté aprobada la ley Clarity. ¿Por qué? Porque USDT, hasta que la ley Clarity esté aprobada, es de utilidad, de extrema utilidad para Estados Unidos. Una vez la ley Clarity esté aprobada, Estados Unidos podrá sacrificar, de la misma forma que se sacrificó el Titanic hace 114 años, sobre estas fechas. Lo interesante de todo este proceso es que a nivel simbólico, la ley Clarity puede suponer el sacrificio de Tether, igual que el sacrificio del Titanic supuso la aprobación y el impulso a la Reserva Federal. Que un evento se produjese habilitó que el siguiente se materializase. No puedes sacrificar Tether hasta que previamente la ley Clarity no esté aprobada y no puedes crear la Reserva Federal hasta que previamente el Titanic o los que se oponían a la creación de la Reserva Federal fuesen eliminados. Como reflexión final, no me alegro de lo que está ocurriendo, lógicamente no estoy a favor de la guerra, no me gusta que la gente muera de forma gratuita, pero realmente lo que estamos viviendo es histórico y si me sigues desde hace 4 años, esta situación que estamos viviendo es la situación soñada para cualquier inversor en XRP. Ripple y XRP todavía no han salido a la luz pública, no se habla de ellos de forma pública en los medios de comunicación como alternativa al petrodólar. Y eso no puede ser más que una buena noticia, porque en el momento en el cual XRP y Ripple aparezcan en la ecuación, tiene que ser para la solución definitiva, no para el intercambio de golpes. Ahora mismo estamos en una fase en la cual estamos viendo cómo Irán y Estados Unidos están escalando, la escalada continúa, va a arrastrar a más países, va a implicar probablemente dentro de las próximas horas el cierre del segundo estrecho, Bab el Mandeb, por parte de los aliados de Irán, y vamos a ver cómo se ejerce todavía más presión sobre la cadena de suministros, sobre el petróleo, los fertilizantes y muchísimas otras áreas de nuestra vida que son importantes más allá del precio de la gasolina, sobre todo en los países en vías de desarrollo, la parte de los alimentos. La escalada va a continuar, pero sí que es importante que esta escalada ocurra de forma rápida, porque si se alarga en el tiempo, los daños colaterales de este proceso van a ser muchísimo más elevados de lo que inicialmente pensábamos. Obviamente hay que mantener el foco en la parte positiva de esta transición y de hecho voy a hacer un vídeo esta semana hablando de las otras oportunidades que tenemos ahora mismo aparte del sector de activos digitales. ¿Qué otros sectores van a verse afectados de forma positiva a nivel de precio en relación a los precios actuales que nosotros como inversores podemos aprovechar? Pero realmente lo que está ocurriendo es el escenario ideal para el caso de uso de XRP. Y como voy a cubrir también esta semana, hay distintos escenarios. Tenemos distintos escenarios y no sabemos cuál se va a cumplir. Ya sabéis que analizo el mercado de utilidad desde el punto de vista de una crisis de liquidez. Imaginaos el sistema financiero como si fuese un cubo. Y el cubo tiene grietas. Y cualquiera de esas grietas puede hacer que el cubo estalle. Es decir, que se provoque una crisis de liquidez. Y yo he hablado de las distintas grietas que existen, es decir, posibles ciberataques, una congelación del sistema financiero, el DPEC de Tether, el carry trade de Japón o algún tipo de evento geopolítico que provoque que los países se tengan que sentar a negociar un nuevo Bretton Woods 2.0, un nuevo Bretton Woods digital con oro y activos digitales en el centro de la mesa. Y la realidad es que no sé cómo se van a desarrollar los acontecimientos, solamente sabemos dónde están las grietas y hay muchísimos escenarios posibles que no se excluyen. Es más, podríamos incluso llegar a ver cómo una grieta contagia a la siguiente, cómo se implementa una solución antes de que contagie a la grieta número 3,
a la 4 y a la 5. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que puede que veamos cómo se empieza a deshacer el carry trade y se implementa una solución antes de que el carry trade se deshaga al completo. O puede que ocurra lo contrario, puede que los dos escenarios acaben conectados de una forma, es decir, un nuevo Bretton Woods y el carry trade, que acaben conectados de una forma que a mí se me escapa. Son escenarios que te he escrito diferentes, el del carry trade. Ese escenario en concreto es un escenario diferente al de un nuevo Bretton Woods 2.0, un Bretton Woods digital. Pero lo que sí que tienen en común es que el mercado de bonos se resiente, como voy a cubrir también esta semana. Es decir, te he escrito en este canal 5 o 6 escenarios diferentes donde empezamos en A y acabamos en Z. Puede que veamos, por ejemplo, un escenario número 9 que no te he escrito, pero que acaba en exactamente el mismo resultado, en el punto Z, comenzando en el punto A, es decir, una crisis de liquidez. Empezamos en el punto A, en una crisis de liquidez, y acabamos en el punto Z, con un mercado de utilidad, con XRP como mecanismo de liquidación. Pero algunos de los escenarios que te he escrito en este canal afectan a un mercado en concreto, por ejemplo, el mercado de los derivados, y otros escenarios, como por ejemplo el de Bretton Woods, afecta a la liquidación entre países, al petrodólar. Son casos de uso, son vías de comunicación diferentes y, por lo tanto, no excluyentes. La de más valor, sin duda, la de más valor económico, la de mayor rentabilidad desde mi punto de vista, va a venir con la de Bretton Woods, con ese escenario. Y la pregunta es, si vemos un mercado de utilidad pre-Bretton Woods, es decir, un mercado de utilidad en el apartado de los derivados, por ejemplo, con la DTCC, si ese escenario lo vemos antes de un nuevo Bretton Woods o si lo vemos después, ¿qué va primero? ¿Qué es lo que habilita que XRPL se empiece a utilizar en el mercado de los derivados? ¿Que sea utilizado primero como capa de liquidación intragubernamental o al revés? Que sea utilizado primero como capa de liquidación en el mercado de los derivados y que como consecuencia después sea adoptado a nivel intergubernamental como sustituto del petrodólar. Eso es lo que desconozco y eso es lo que vamos a descubrir con el paso de los meses. Por eso tenemos que tener una mente abierta frente a los posibles escenarios, una mente flexible y analizar qué va ocurriendo y adaptando el horizonte temporal de cuando llega el mercado de utilidad en base a los acontecimientos y no en base a fechas o a lo que a nosotros nos gustaría ver. Espero que esta pequeña explicación aclare un poco los distintos escenarios que he ido cubriendo en el pasado. Así que dicho esto, aprovecho para recordarte que si quieres comprar XRP, utilizando el link que tienes en la descripción de este vídeo, si verificas tu cuenta y operas con activos por valor de 100 euros en un plazo de 7 días, utilizando el link que tienes en la descripción de este vídeo, puedes recibir un bono de bienvenida de 10 XRP. Aprovecho para recordarte que si eres nuevo en mi canal, bienvenido. En este canal cubro todo lo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto, la transición controlada de todo el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XDC, SHX, HBAR y un conjunto de activos digitales que van a cumplir una función complementaria en el futuro sistema financiero basado, entre otras muchísimas cosas, en el estándar ISO 20022. Y todo esto englobado dentro de una transición muchísimo más compleja y profunda que consiste en dejar atrás el capitalismo y comenzar una nueva era postcapitalista, post-IA, post-trabajo, que muchos están bautizando como la singularidad económica, que consiste en el desacople del crecimiento del mercado laboral del crecimiento del PIB. Y todo eso explicado desde el punto de vista de las oportunidades que nos vamos a encontrar en el proceso para los inversores retail como tú y como yo en el sector de activos digitales. Eso es todo por ahora y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.